Hola, bienvenidos. Muchas gracias por estar acá y mirar este video. Hoy vamos a conversar sobre la ganancia que es estar con Dios, andar con Dios, caminar con Dios. Hoy vamos a conocerle más por medio de su palabra. Y bueno, quiero empezar narrando un relato bíblico que a veces puede parecernos un poco increíble. Es un relato que encontramos en Primera de Reyes 13. Una historia un poco difícil de comprender a primera lectura, un poco difícil de aceptar. Una narración bíblica que nos puede traer mucha contradicción si no entendemos el corazón del mensaje. Bueno, estudiando este relato, me encuentro ubicándonos en Primera de Reyes 13, lo que estaba sucediendo con la división del reino, principalmente en el reino del norte. Ese montón de dioses falsos, ese montón de sacerdotes que no eran sacerdotes de Dios, que fueron instituidos en el reino del norte por Jeroboam. Y bueno, narra el capítulo 13 la historia de que Dios levantó un profeta para que fuera a llevarle un mensaje a Jeroboam, que era el rey impuesto por él mismo, el rey del norte. Y trataba de darle un mensaje, una profecía de que iba a venir dentro de unos años un buen rey que iba a derrocar, que iba a destruir todo lo que ellos estaban haciendo en ese momento, todos los ídolos falsos, toda la ideología que ellos estaban levantando, ¿verdad? Sobre un reinado falso. Y este rey iba a ser Josías. Dice la profecía: he aquí que en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso. Y bueno, dice la historia que Jeroboam se enojó y levantó la mano para que lo arrestaran, reprenderle a este profeta de Dios. No menciona el nombre, pero un profeta de Dios era un hombre que el Señor les hablaba audiblemente y eran hombres que generalmente obedecían, aunque no entendían. Generalmente ellos no entendían lo que Dios les estaba mandando a hacer, pero obedecían. Y bueno, cuenta ahí que se le secó la mano a Jeroboam como una manera visible de que él entendiera que el mensaje realmente venía de Dios. Y bueno, sucedieron varias cosas ahí en ese contexto, pero principalmente cuenta la historia de que Dios le había dicho a este profeta que cuando él regresara de dar el mensaje, no comiera, no bebiera con nadie, no fuera a ninguna casa y se regresara por un camino diferente del que él había ido. Entonces este hombre empezó a obedecer, se fue por otro camino. Y resulta, la parte que es un poco difícil de entender, que había otro profeta del Señor, más viejo. Sus hijos llegaron y le contaron todo lo que había sucedido y él quiso probar si este profeta era un profeta de Dios. Y se fue a buscarlo en un asno por el camino, lo encontró y le habló y lo convenció. El profeta primero, que Dios le había dado el mensaje, él sabía muy bien lo que no tenía que hacer y se lo expuso a este otro profeta y le dijo: no puedo ir, no puedo comer, no puedo beber, Jehová me ha dicho que no regrese. Entonces dice que este hombre le mintió, ¿verdad? Y esta es la parte que decimos, bueno, es parte de la vida, es parte de la vida, la mentira que vamos a encontrarnos los creyentes. Cuando el Señor nos da un mensaje y nos dice algún principio bíblico que sabemos que tenemos que obedecer, siempre vamos a encontrar mentira y contradicción a nuestro alrededor para intentar persuadirnos de hacer lo que Dios dice. Dice en el versículo 18 que este hombre, dice, mintiéndole, le dijo: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma y beba agua. Y bueno, resulta que este hombre fue y comió y bebió, ¿verdad? Porque se confió que este otro hombre era también un profeta de Jehová y el ángel le había hablado.
¿Qué pasó? Desobedeció. Dice que cuando él se fue de su casa, lo mandó, Dios le puso un león en el camino para que lo matara. Y lo mató a este hombre. Entonces, cuando unas personas que venían por el camino se encontraron al profeta muerto, fueron donde el otro profeta y le contaron lo que había pasado, y él se vino rápido para verificar si era cierto. Y cuando lo encontró muerto, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme la palabra de Jehová que le dijo. Veamos qué increíble. Estamos en el tiempo de la ley, ¿verdad? Estamos, y en un tiempo muy difícil. Cuando estaba el reino dividido y cada quien hacía según su parecer, ¿verdad? Nos mencionaba un poco el libro de Jueces. Qué complicado, ¿verdad? Que es intentar hacer las cosas, jugárnosla y hacer las cosas en contra de la voluntad del Señor. Y bueno, al final el profeta se lamentó, recogió el cuerpo, se lo llevó, sabía que era un hombre de Dios y le dijo incluso a su familia, fue a enterrarlo y le dijo: ay, hermano mío, lloraba, hacía lamento por él. Y después de que le enterraron, le dijo a los hijos: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios, poned mis huesos junto a los suyos. Y vemos, bueno, que hizo lamento por él. Y yo me preguntaba, ¿por qué? Si él mismo fue el que le mintió, el que quiso probarlo. Y bueno, es algo que muchas veces no entendemos la manera en que Dios hace las cosas, pero así cuenta el relato bíblico que sucedió. Y se comprobó de que por más cercano que esté una persona del Señor, por más profeta de Dios, por más llamado de Dios, por más que tenga un llamado, por ejemplo, a un pastorado, a ser misionero, a estar en la obra a tiempo completo, el que crea estar firme, mire que no caiga, dice la palabra de Dios. No podemos confiarnos, tenemos que estar dependiendo y obedeciendo siempre al Señor, porque van a venir voces, van a venir personas, van a venir circunstancias a nuestra vida que nos van a probar nuestra obediencia. Y bueno, de este texto, que puede ser un poco complicado de entender, ¿verdad? Y decimos: wow, ¿por qué el Señor, verdad? Si este hombre, este profeta obedeció y fue y habló, ¿verdad? Y hizo lo que tenía que hacer. Al final de su ministerio, desobedeció al Señor. Entonces yo saco 4 principios de esto que quiero compartirles hoy a ustedes. Número 1, Dios es soberano. Dios usa a las personas según su propósito y Dios termina la obra que se dispone a hacer. Eso es como principio número 1. Y podemos leer en Filipenses 1:6 este texto bíblico que tanto nos gusta, ¿verdad? Y que tanto nos trae esperanza, que dice: quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día en que Cristo Jesús vuelva. Y bueno, sabemos que Dios tiene un propósito, que Dios lo va a terminar. Y Dios usa muchas veces las circunstancias que podemos ver como adversas o malas en nuestra vida para un bien, para un propósito. No es que Dios manda el mal. Dios no tiene comunión con el mal. El mal está, y la Biblia no trata de explicar por qué. Simplemente dice: el mal está. Y narra las formas en que el mal funciona en la humanidad. Y como Dios lo utiliza para sacar un propósito bueno para sus hijos, para las personas que creen, que confían en Él. Y podemos ver una ilustración, lo que pasó con Jonás, ¿verdad? Lo que pasó con Jonás. El Señor le manda: vaya por aquí, haga esto. Y él fue rebelde al llamado celestial. Se fue por otro lado, hizo otra cosa. Al final el Señor viene en su soberanía, toma a Jonás y le da un vuelco. Le da un vuelco y tenía que cumplir sus propósitos. Tenía que hacer que en ese momento Nínive se arrepintiera y que Jonás fuera testigo de lo que Dios hacía
y que Jonás comprobara la bondad y la misericordia del Señor, por la cual se amargó, ¿verdad? Él lloraba y él al final estaba muy amargado de ver que el Señor iba a perdonar, que no iba a destruir. Pero bueno, este es nuestro Dios misericordioso y que cumple los propósitos según Él los determina. Dios es soberano. Principio número 2, Dios disciplina al que ama. Esto tenemos que tenerlo presente. Y si usted no tiene disciplina en su vida, cuestiónese muy bien si usted realmente es hijo de Dios. Porque el Señor nos disciplina constantemente y esta disciplina muchas veces duele nuestro orgullo, porque el Señor nos quebranta, porque si vamos por acá, el Señor nos dice es por acá y nos coloca en otro camino y tenemos que depender de Él y no de nuestras fuerzas. Hay un versículo en Hebreos 12:6 muy hermoso que dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y podemos tener otra ilustración con la historia de Moisés. Moisés, ¿verdad? Este hombre que estuvo en la presencia del Señor, cara a cara, que Dios le hablaba, que fue un profeta, un misionero, digámoslo así, un misionero de Dios, una persona que conoció a Dios, que Dios le amó y que Dios lo usó grandemente. Qué increíble, ¿verdad? El testimonio de Moisés, todo lo que sucedió en Israel gracias a su obediencia. Dice la palabra que fue un hombre manso. Entonces esto se asocia con la obediencia. La mansedumbre es obedecer lo que Dios dice, no tiene nada que ver con el carácter. Y bueno, Moisés fue disciplinado y todos sabemos la historia de Moisés. No entró a la tierra prometida. Cualquiera de nosotros se hubiera amargado grandemente. Amargado. Y Moisés comprendió cuál fue su error al no hacer las cosas como Dios decía, no confiar en Dios y hacer las cosas a su manera, ¿verdad? Y tuvo disciplina porque era su hijo, era de Dios. Moisés le pertenecía a Dios. Principio número 3. Dios es paciente. Y a mí los versículos que hablan de esto realmente me impresionan tanto el carácter de Dios, su paciencia para esperar. Hay un versículo en el Salmo 86:15 y hay muchos salmos que hablan de esto. Mas tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Así es, lo vemos, bueno, en toda la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, se ve mucho, por todos lados, los profetas hablaban de esto, de la paciencia y de la fidelidad y de la misericordia para que Dios no destruyera todo, porque muchas veces lo mencionó, ¿verdad?, de destruir. E incluso esperó y cumplió su promesa de destrucción, por ejemplo, con Noé. Y bueno, la paciencia de Dios yo la veo ilustrado tan rico en la historia de Israel en el desierto, ¿verdad? Cómo Dios tuvo que esperar los 40 años a que muriera esa generación desobediente e idólatra para que la nueva generación que no había adorado en el desierto pudiera entrar y tener la recompensa, que era la tierra prometida. Y podemos leerlo en estos 5 libros, ¿verdad? En el Pentateuco, la historia de Israel y todo lo que sucedió y las veces que dijeron, sí, vamos a obedecerte, sí, vamos a cumplir, sí, lo haremos. Y ya a los días estaban haciendo lo contrario, ¿verdad? Muchas veces nosotros somos como ese pueblo de Israel. Nos vemos ahí tan bien comparados, ¿verdad? Con esto. Así que bueno, esta ilustración me muestra a mí en todo su esplendor la paciencia del Señor. La paciencia. Y el principio número 4, Dios toma para sí a los que creen en Él. Dios toma para sí a los que tienen fe, a los que creen en Él. Y bueno, podemos ver el testimonio en Hebreos 11, ¿verdad? Los testimonios de estos hombres y mujeres que caminaron con Dios, que tenían fe y confianza en Dios. Vamos a leer algunos de ellos.
Bueno, sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6. Eso es lo primero, sin fe es imposible. Y narra todas las historias de Noé, todo lo que sucedió con Noé, la fe que tuvo para esperar y construir el arca. Narra a Abraham, toda la historia de fe, todo el sacrificio, lo que hizo Abraham y Sara también, esperando ese hijo de la promesa. Narra a la historia de Jacob, ¿verdad? La historia de Jacob también es increíble. La fe que tuvo Jacob y su hijo José, todo lo que hizo José en Egipto, un hombre de fe, un hombre que se mantuvo firme, ¿verdad? Que ante las tentaciones se mantuvo firme, que ante el dolor tuvo paciencia también de esperar tanto tiempo en la cárcel a ver lo que Dios tenía para él, ese propósito que Dios iba a cumplir. Y bueno, a mí me sorprende mucho cuando habla de Moisés, porque dice en el 11:25, leamos esto, dice acerca de Moisés, dice que él rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, ¿verdad? Él sabía en el contexto que estaba viviendo. Y el versículo 26 es hermoso, dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y bueno, ahí continúa hablando de esto, la mirada en el galardón, y wow, decimos nosotros, ¿verdad? Moisés tenía puesto la mirada en Cristo. Y bueno, la palabra de Dios no escribe todo lo que sucedió, todo lo que Dios habló, todo lo que Dios hizo, todo lo que Jesús hizo en su ministerio, pero nos narra lo suficiente como para nosotros tener fe y confiar y creer y conocerle más, que ese es el propósito de Dios, que le conozcamos. Y bueno, estos hombres fueron, narra aquí en el 37, apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá. Y recordemos también el testimonio de Pablo, todo lo que sufrió, de los cuales el mundo no era digno de estos hombres, el mundo, los gentiles no eran dignos de estos hombres. Y bueno, después más adelante habla de que todo esto sucedió para tener puesta la mirada en Cristo, para que viniera la promesa, la simiente. Dice, por lo tanto nosotros también, esta es la esperanza que te quiero dejar hoy, por lo tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse de desmayar. Y eso es lo que quiero dejarte hoy. Que no desmayes, que no te canses de correr la carrera, puesto los ojos en Cristo Jesús. Porque Dios tiene un propósito para tu vida, igual lo tiene para mí. No desmayar, recordar, repasemos estos versículos bíblicos. Voy a dejártelos aquí abajo para que los puedas repasar y puedas tener ánimo y esperanza en este día, en tu caminar con Dios. Gálatas 6 nos dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Así que espero que esta palabra de Dios te dé ánimo en este día. Muchas bendiciones.